exámenes. No sucederían. Los estudiantes están obligados a memorizar un cúmulo de cosas solamente para poder aprobar los exámenes, no porque les gusta aprender, porque no es eso lo que se favorece. La idea es que el aprendizaje, que la letra con sangre entra, que el aprendizaje debe ser doloroso porque de lo contrario no es genuino, etc. Yo creo que hay que cambiar completamente el régimen de evaluación. Hay que hacer que el aprendizaje sea más placentero, y para eso no hace falta drogas. El aprendizaje mismo ha sido reemplazado por la evaluación del aprendizaje. So why is this? I lived in Stratford-on-Avon until about 5 years ago. In fact, we moved from Stratford to Los Angeles. So you can imagine what a seamless transition, this was from LA. Actually, we lived in a place called Snitterfield, just outside Stratford, which is where Shakespeare's father was born. Are you struck by a new thought? I was. You don't think of Shakespeare having a father, do you? Do you? Because you don't think of Shakespeare being a child, do you? Shakespeare being 7. I never thought of it. I mean, he was 7 at some point. He was in somebody's English class, wasn't he? Do you understand? Really? How annoying would that be? Must try harder. Being sent to bed by his dad, to Shakespeare, go to bed now, to William Shakespeare, and put the pencil down, and stop speaking like that. It's confusing everybody. This is very important, but so is dance. Children dance all the time if they're allowed to. We all do. We all have bodies, don't we? Did I miss a meeting? I mean, I think... Truthfully, what happens is, as children grow up, we start to educate them progressively from the waist up. And then we focus on their heads, and slightly to one side. If you were to visit education as an alien and say, what's it for, public education, I think you'd have to conclude, if you look at the output, who really succeeds by this, who does everything they should, who gets all the brownie points, who are the winners. I think you'd have to conclude the whole purpose of public education throughout the world is to produce university professors. Isn't it? They're the people who come out the top, and I used to be one. So there, But, and I like university professors, but we shouldn't hold them up as the high watermark of all human achievement. They're just a form of life. Another form of life. But they're rather curious, and I say this out of affection for them. There's something curious about professors. In my experience, not all of them, but typically, they live in their heads. They live up there, and slightly to one side. They're disembodied, in a kind of literal way. They look upon their body as a form of transport for their heads. Se traduce, por ejemplo, en las patentes. Hoy día, en la economía del conocimiento, ya las materias primas valen cada vez menos y los productos de la economía del conocimiento valen cada vez más. Yo siempre doy el ejemplo de una taza de café. Una taza de café que tú tomas aquí en un Starbucks, $2.80, $3. ¿Qué porcentaje de esta taza de café va al productor de café en Costa Rica o en Dominicana o en México? Colombia. 3%. 3%. El 97% de lo que tú pagas como consumidor por una taza de café va al que hizo la ingeniería genética del café, al que hizo el procesamiento, la distribución, el marketing, todo eso. Todos productos de la economía del conocimiento. Entonces la gran pregunta es que ellos saben que esos son los que van a sacar... ¿Y quién tiene la culpa de esa deformación cultural de que al buen estudiante es visto como un idiota? Mira, los asiáticos, que por cierto también pasa con los inmigrantes en Estados Unidos, en muchos países, tienen una cultura familiar de la educación. Quizás una de las cosas que más me impresionó en estos viajes, Oscar, es que no es un tema de gobierno, es un tema de cultura familiar. Los asiáticos lo tienen desde la época de Confucio, ¿no? Confucio decía, quieres progresar durante 10 años, siembra maíz. Quieres progresar durante 50 años, siembra un árbol. Quieres progresar durante 100 años, educa a tu hijo. Ellos lo tienen metido en la cabeza. Son las mismas que deberían sacudirnos en Estados Unidos. Los niños chinos, Oscar, estudian 14 horas por día. Nuestros niños acá estudian 3
Cuando estudian. Cuando estudian, después de horas. El año escolar en Japón tiene 240 días. En algunos estados de Argentina o de México tiene 140, 150 días. La mitad. O sea, la mitad de días por año, o casi la mitad. Casi la mitad. Y mucho menos horas por día. Entonces, todos estos países que están apostando a la educación, a la ciencia y a la tecnología, están produciendo patentes, nuevos productos que valen mucho más y están haciendo crecer a sus países y reduciendo la pobreza impresionantemente. Corea del Sur, un paísito pequeño de 25 millones de habitantes, hace 50 años, Oscar, que no es nada en la vida de un país, tenía la mitad del Producto Bruto de México, per cápita. Hoy día tiene el doble. ¿Y qué hicieron? Ellos hoy día, el año pasado, registraron 9.600 patentes en Estados Unidos. México registró 80. 80 patentes. Imagínate la diferencia. Corea del Sur, 9.600 patentes. Brasil, que es el país que más registró en América Latina, 150. México 80, Argentina 50. Si yo hago en este libro es, bueno, ¿dónde queremos estar los países latinoamericanos? ¿Entre los que producen este 3% o entre los que producimos el 97%? Veo también the futures it should have. Like we have in the stimulus bill, it's interesting, the House version actually had money in it for these data systems and was taken out in the Senate because there are people who are threatened by these things. But I'm optimistic. I think people are beginning to recognize how important this is, and it really can make a difference for millions of lives if we get it right. I don't want you to think of this as just a film, some process of converting electrons and magnetic impulses into shapes and figures and sounds. No, listen to me. We're here to make a dent in the universe. Otherwise, why even be here? We're creating a completely new consciousness, like an artist or a poet. That's how you have to think of this. We're rewriting the history of humanity. One result, one cause. Our hands shall hold themselves together, but we will fight up with our own conclusion. We shall prevail. Para Sócrates, la idea de una escuela no era la más adecuada para la educación. Él, en cambio, prefería dar su conocimiento en forma de charlas con los demás. Para Sócrates, el conocimiento venía de cada una de las personas. Cada una de ellas era capaz de encontrar su propio conocimiento o luz y de allí... El efecto en la sociedad se hace evidente. El futuro ya está aquí y es digital. Gran parte de los elementos de nuestra vida analógica son convertidos en unos y ceros. Nace el paradigma de la red. El intercambio de objetos muta al intercambio de información y la gestión de la información pasa a ser vital en los procesos económicos. A diferencia de la materia construida por átomos, los bits no se pierden, circulan y se reutilizan constantemente. A principios de los 90, Peter Drucker introduce la noción de sociedad del conocimiento. La información interpretada se transforma en conocimiento y ese conocimiento es el recurso clave. Es más importante que el trabajo, la tierra. En la filosofía de Platón es el de la posibilidad del conocimiento universal. Sócrates había enseñado que si queremos saber, por ejemplo, qué es lo bueno, no debemos contenernos con poder identificar actos particulares que puedan calificarse como buenos, sino que debemos poder comprender y así definir qué es lo bueno en lo general. La sociedad postcapitalista es una sociedad del conocimiento y quien tenga conocimientos de gestión sobre los procesos tiene la producción. El conocimiento puede relocalizar procesos y conseguir capitales en cualquier sitio del mundo interconectado. El conocimiento reside en la persona y no puede ser comprado con dinero ni creado por capitales de inversión. Se extiende a todas las áreas de la actividad humana y determina dos nuevas clases sociales: trabajadores del conocimiento y trabajadores tradicionales de servicios. El trabajo tradicional pasa a ser mercadería. Las ganancias están asociadas a la innovación. Aristóteles nació en Estagira el 384 y murió en el 322 a.C. Con él, la filosofía griega llega a su punto culminante. Fue el creador de la lógica, a la que consideró una parte esencial de la filosofía, o más exactamente, su método.
Para Aristóteles, por el contrario, los sentidos son la única fuente de conocimiento, porque a través de ellos conocemos los particulares con base en los cuales el intelecto se encarga de abstraer las características esenciales y así formar... A una información. Estamos en el inicio de una segunda revolución de la información, y no es una revolución tecnológica. No se está produciendo allí donde los científicos o la industria de la informática creen que está. Esta nueva revolución está cambiando nuestra percepción del espacio y del tiempo, dimensiones fundamentales de la experiencia humana. No se trata de nuevas máquinas, de técnica, software o velocidad. Es una revolución de conceptos. Enfrentamos un periodo en el que tendremos que aprender muy rápidamente a conseguir e interpretar información. La sociedad del conocimiento cambiará por completo las estructuras sociales, la forma de comportarnos y dirigirnos. Concluyendo, se trata de un conflicto que arrastra más de 200 años. Hemos visto que la estructura del subjetivismo, apoyado en especial en el relativismo y el constructivismo educativo, han sido un rotundo fracaso. Nos hemos encontrado con los mitos de la formación docente y el fracaso en el intento de estandarizar el proceso educativo. De igual manera, también es un mito la oposición entre el humanismo y la ciencia. Podríamos decir que esto se debe al fracaso total del positivismo entre los siglos XX y XXI. Fuimos a las raíces y causas que generaron el actual sistema educativo, que a su vez constituyen en gran medida la causa de su caducidad. Y nos encontramos sencillamente ante la inmensa incertidumbre del futuro para planificar la nueva educación. Y ante ella solo tenemos dos cosas: el potencial del niño y un regreso al verdadero concepto del conocimiento. Se han tratado de esbozar las nuevas modalidades del educador moderno. Y finalmente nos planteamos si este sistema educativo en realidad favoreció o bloqueó el desarrollo del conocimiento humano. Y comparando el pensamiento humano de 4000 años y el actual, no encontramos otra diferencia que la palabra realidad y conocimiento, las dos referidas a lo mismo, ambas ya como bien de capital y factor de desarrollo fundamental. Deberemos regresar a conceptos como absoluto, realidad, fenómeno, esencias y conocimiento. Vamos a educar. ¿Y cómo vamos a educar? En un primer paso tendremos que redimensionar las carreras que tenemos, para lo cual presentaré un proyecto inmediato. En un segundo paso, agregar carreras cortas, pero de altísimo contenido ejecutivo, o sea, creatividad absoluta y ante todo, y poco a poco ir adaptando el sistema. Les agradezco la atención y espero que sepan comprender. Les recomiendo que vean este video detenidamente varias veces. Buenas noches.